así entonces vamos a comenzar a estudiar, porque esto es lo que estamos haciendo. Estamos buscando acercarnos de la luz. La adoración de esta noche, a veces nos metemos en tantas dogmas, que los mesiánicos dicen que no hay que hacerlo de esta manera, que los judíos de esta manera, los cristianos y sus 22,000 denominaciones de esta manera. ¿Saben qué? No hay ninguna mejor manera de nada. Al contrario, lo que hay es el deseo de adorar. Si Ezequiel, el Nabí, el profeta Ezequiel, usó excremento para explicar cosas de la Torá, dígame usted, ¿cuáles son las dogmas que debemos usar? No hay, no existe. Esas son cosas humanas. Al final, lo que el Eterno quiere es una disposición del corazón y ahí entonces entrar y buscar las mejores formas que nuestra comunidad puede hacer. ¿No les gustó? No importa, pueden comenzar ahí. Ok, vamos a ir a la carta a los Éfesos. Hebreo. En el capítulo 1, verso 15. Ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Estamos? ¿Sí te lo vas a llevar? ¿Por qué? ¿Se van a asustar o qué pasó? No se vayan, muchachos, hombre. Yo tenía de colores de pelo una vez, pero no me gustó el color mucho ese. No me lo quité. Capítulo 1, verso 15. Efesios, la carta a los Efesios. Ok. Muy bien. Entonces, estamos en la serie de hablando quién es el verdadero Mesías. O en sí, quién es o quién era la persona de Yeshua. Como hemos hablado al principio, no hay mucha historia de quién era Yeshua. Hablando fuera de la Besorá, o conocida como los evangelios. No decimos evangelios porque evangelios es una diosa evangelina. Entonces decimos por su nombre correcto, Besorá, que significa buenas nuevas. Si usted quiere hablar bien, diríamos que en las buenas nuevas de Mateo, Matitillahu, Marcos, Gilel, Lucas, Yohanan, es todo lo que tenemos de historia de quién fue él. A la misma vez, Josefus habla un poco de él, pero es todo lo que hay. Quiere decir que para poder reconstruir quién era Yeshua y qué eran sus creencias y cuál fue su verdadero mensaje y qué es para nosotros hoy en día, tenemos que transportarnos a ese siglo y tenemos que ver términos y la historia de Israel en el primer siglo. Ahora, Israel, el judaísmo del primer siglo no es el mismo judaísmo de hoy en día. Y creo que dejarlo claro, de que el judaísmo del primer siglo no se parece casi en nada al judaísmo de hoy en día. De igual manera, los apóstoles o los Sheliach y los Talmidim, los discípulos de Yeshua, y sus enseñanzas y sus creencias tienen muy poco hoy en día en la cristiandad. De los dos lados. Tanto que en el primer siglo en Israel había más de 25 sectas. Y entre estas sectas se encontraba la secta de los nazarenos. Ahora, nazarenos es una palabra que jugamos mucho con ella. Nazareno significa realmente vástago o un retoño o renovado. ¿Okay? Y dentro de estos eran como 200 de ellos que vivían en una ciudad llamada Nazaret. Pero no solo estaban ellos eran de una familia que se conocía como la familia de David. Eran los últimos herederos del trono de David. Pero 200 años antes de eso, se levantó una familia llamada los Hasmonianos, que se hicieron pasar por la familia real de Israel, pero eran totalmente griegos. Eran impostores del reino. Y todo el pueblo lo sabía. Pero como hoy en día,
Usted habla con mucha gente, sí, tiene razón, hay mucha mentira, pero siguen igual. No quieren tomar riendas, no quieren tomar la responsabilidad. Igual en Israel, 200 años antes de Yeshua, estaba esta familia haciéndose impostor de ser de la familia de David. Dentro de esa familia tenían el apoyo de los que se llaman saduceos. Los saduceos son los sacerdotes del templo en el primer siglo en Israel. Se le conocían como los saduceos. Pero también había otra secta que era contrario a ellos en sus formas de enseñanza, porque los saduceos creían que la enseñanza debería ser dentro del templo. Y los fariseos creían que la enseñanza debería ser en el pueblo. ¿Okay? Fariseos y saduceos, y no se llevaban. Tanto que los jasmonianos, su poder lo agarraban de los saduceos. Los saduceos tomaban el poder porque, ¿sabía usted que de todos los países o las naciones que Roma tomó, al único que le dio la oportunidad de tener su propia religión fue a Israel? Ahora eso es increíble, pero el César le temía a Yahweh. Le temía tanto a Yahweh el César que le sacrificaba 1000 corderos al día a Yahweh. Entonces él llevaba los corderos al templo para sacrificarlos para Yahweh, para que lo bendijera a él. ¿Sí? No ha cambiado nada. Usted puede ser ladrón, malhechor y venir y sacrificar acá. Mientras sacrifique, todo debe estar bien, dice uno. No ha cambiado mucho las cosas. El César temía a Yahweh. Y entonces comenzó a sacrificar, pero dijo, caramba, peor si estos sacerdotes que no les caigo bien, porque estoy rigiéndolos, quizás no sacrifiquen estos corderos por mí, sino que los sacrifiquen para ellos. Entonces dijo, lo que voy a hacer es que voy a poner mis propios sacerdotes. Y agarró sacerdotes paganos de la diosa Diana y de Júpiter y de todos ellos, y les dijo a los saduceos, quiero que ellos también sean sacerdotes, para que sacrifiquen a Yahweh por mí, porque son leales a mí. Y los saduceos, para que no los molestaran y tuvieran el poder, aceptaron. Aceptaron esto. Tanto que aceptaron esto, de que hubo una división dentro de los saduceos. Y se dividieron en lo que conocemos como los esenios. Los esenios salieron de los saduceos. Y salieron de ahí porque estaban en contra de lo que estaba sucediendo en el templo. Y estos esenios se fueron al desierto y se separaron de toda la cultura hebrea en sí. Tenían su cultura hebrea dentro del desierto. Sus comunidades no eran tan grandes, tanto que la comunidad que conocemos más es la comunidad de Qumran, que eran como 300 de ellos. Eran personas muy estrictas, totalmente. Se bañaban o se sumergían en el agua 3 veces al día con los ritos de purificación. Se vestían de blanco casi todo el tiempo y eran muy estrictos en la forma en cómo convivían ellos, tanto de que le daban a usted un número. Entonces, si usted era el número 299, no podía hablar hasta que el 298 hablara. Quiere decir que cuando me tocara a mí, hasta se había olvidado ya a mí el asunto, hermano. Comenzar de nuevo porque se había olvidado ya, era terrible. Dentro de esa comunidad de los esenios, se paró otra vez, eran lo que se conoce como sacerdotes sadoquitas. Entonces ellos llevaban en su enseñanza la enseñanza de Kabbalah. Créalo o no, Kabbalah viene de los saduceos. Kabbalah es el mensaje o la enseñanza dentro del templo de Yahweh, porque es donde está la Shekinah. La enseñanza cabalística es la forma más alta de estudiar la Torah. ¿Estamos? Y los esenios tenían esto. Tanto de que hay un libro, de entre los libros apócrifos, que se llama El Evangelio de los Esenios. Y ahí habla muy bien cómo ellos movían
los elementos y cómo manipulaban las letras y cómo hacían estas cosas a través de lo que hoy conocemos como Kabbalah. En ese tiempo se llamaba el Torah Sitra o Torah profunda o oculta, Sod. Les hablo esto porque ellos tuvieron mucha influencia de quién era Yeshua. Yeshua era de la familia de los nazarenos y también podía llegar a ser el Mesías de Israel porque nació dentro de esa familia. Pero no solo nació él ahí, sino que también Yohanan, el que sumergía o conocido como Juan el Bautista, también podía llegar a ser el Mesías de Israel porque también tenía todos los elementos para hacerlo. Tanto de que se llevaban solamente 6 meses. Cuando Herodes, y Herodes es de la familia de los jasmonianos, y nadie quería a Herodes porque sabían que no era judío. Por eso de que él quería ser el rey de los judíos y nadie le creía porque todos sabían que él no era. Y entonces el rey, que se proclamaba el rey, oyó de que había nacido alguien entre la familia real, la familia de Nazaret, y que lo estaban llamando y proclamándolo como el Mesías. Se asustó tanto porque era la profecía que él estaba esperando. Va y trata de matar a todos los niños de 2 años para abajo. Claro que incluye a Yeshua e incluye a Yohanan. Yeshua se va hacia Egipto. Mas, sin embargo, Yohanan, no sabemos qué pasó con él. Todo lo que sabemos es que aparece en el desierto. Ahora hay otro libro, ¿sí? Y aquí es donde usted tiene que entender que la Iglesia universal, conocida como la Iglesia Católica, nos robó de todos los libros e historias de lo que realmente sucedió en Israel, por razones de doctrina y razones de cómo manipular y hacer menos judío el asunto. Y entonces quitó muchos libros. Hay otro libro que se llama El Protoevangelio de Santiago. Se lo recomiendo, muy grande. Y habla de que Elizabeth, la madre de Yohanan, tomó al niño cuando fue la matanza y se lo llevó al desierto y que la montaña se abrió y que hombres de blanco salieron y que ella les pidió que se le guardaban a su hijo y ellos lo recibieron. Bueno, hoy en día sabemos que los únicos que vivían en el desierto eran los esenios y que se vestían de blanco y que su costumbre mayor era de tomar niños que no tenían papás. Entonces sabemos que Yohanan, a través de esa historia, de que Yohanan llegó a la comunidad de Qumran, a esa comunidad de los esenios. Él estuvo ahí por muchos años a la edad de 30 años, entendiendo de que aunque era esenio en enseñanza, era nazareno de nacimiento. ¿Estamos? Cuando él entiende a través de meditaciones, porque si alguien sabía meditar, eran los esenios, hacían cosas muy grandes, tanto de que a veces yo veo en ustedes, a veces aquí yo jugando le digo, usted parece esenio, porque así es así como que ve cosas y siente cosas, y usted dice, ay, eso tan pentecostés. No, no es pentecostés, es esenio. Viene de la línea esenia de Israel. Hacían cosas tremendas así, hablando, entraban en trances, pues, éxtasis. Y en uno de esos, él es revelado a Yohanan que su primo hermano es el Mesías. Entonces, él se pelea con el grupo de esenios porque los esenios creían que el Mesías tenía que venir como todos, ¿verdad, hermanos? Tenía que venir de ellos. Por eso que yo siempre le digo a los cristianos, si es que Jesús es cristiano, si Yeshua es cristiano, bueno, ¿cómo va a venir? ¿Como luterano? ¿Como bautista? ¿Como pentecostés? Y si todos le fallamos, ¿como católico? No, de veras, si se pone a pensar usted, uno dice, tiene que venir como yo soy. Y hay como 22,000 solamente denominaciones cristianas, no sé cómo le van a hacer cuando aparezca. Lo que sí sabemos es de que Yohanan sabía de que su primo hermano era nazareno.
Y entonces Yeshua regresa a Israel después de unos años de estar en Egipto y llega al templo, y en el templo se encuentra con la línea farisaica, o llamado los rabinos de Israel. Ahora, la razón que los rabinos de Israel eran tan poderosos en el primer siglo es que los sacerdotes romanos paganos que estaban haciendo las liturgias para sacrificar para César no sabían nada, ni menos hebreo. Entonces la gente llegaba y decía, ¿a qué payasos estos? ¿Suena familiar hoy en día? Usted oye los rayos de, ¿a la qué payasos estos? ¿Sabe qué oí cuando estuve en Guatemala para recordar mis viejos tiempos cristianos? Oí ahí que alguien decía, es que usted si no viene a la iglesia, todo le va a salir mal. Tiene que venir todos los días. Yo pregunté a alguien ahí y en esa iglesia gigante, ¿y cuántos días van? Los 7 días. Y si usted falla un día, dice, todo le va a salir mal. Esas son payasadas, hermano. De veras, es payasadas a la totalidad. No ha cambiado nada, no hay nada nuevo bajo el sol. Y cuando los hijos de Israel llegaban a sacrificar y miraban las tonterías que estaban haciendo esto, dijeron, caramba. Entonces cuando nadie les creía a los sacerdotes pidieron ayuda. Y le fueron a pedir ayuda a sus archienemigos de los saduceos, que son los fariseos. Porque los fariseos fueron crucificados por los saduceos 200 años antes, 1000 de ellos en un Shabbat. Y después los fariseos también le mataron a los saduceos en un Shabbat. Los crucificaban. Y le fueron a pedir a ellos ayuda. Y los rabinos dijeron, esta es nuestra oportunidad de que el pueblo sepa quién sabe. Y entonces ellos tomaron el poder. Cuando Yeshua aparece en el primer siglo, los rabinos tienen el poder en Israel. Y hasta hoy en día lo siguen teniendo. Tanto que en el Congreso, ellos son muchos de ellos del lado derechista, de lo que se llama Knesset. ¿Ok? ¿Estamos? Les estoy explicando todo esto para llegar aquí a la carta de Efesios. Para entender quién es Shaul Catán y de dónde viene él. A Yeshua lo ven a los 12 años, o a los 12 yendo a los 13, para estar en una de las fiestas, se queda en el templo, y los rabinos lo ven y se quedan asombrados de lo que su capacidad para entender Torah. Y lo toman de los 12 a los 30 años y le enseñan las ideas farisaicas. Tanto que Yeshua habla como un buen fariseo. Yeshua enseña como fariseo. Yeshua vive como nazareno. Tanto de que si usted lee historia, se va a dar cuenta que lo que Yeshua habló en la Besorá no es nada nuevo. Que es el maestro de la casa de donde él viene, la casa de Gilel, hablaba de la misma manera. Muy pocas veces Yeshua se fue contra la enseñanza de Gilel. 2 ocasiones. Una de ellas, Gilel decía que si la esposa ya era fea, se podía dejar. Y esa no nos la dio Yeshua a nosotros, hermanos. Yeshua dijo, no, eso está contra la Torá. Entonces sí, habían cosas que él estaba en contra de Gilel, pero la mayoría de las cosas que él enseñaba era con Gilel. A los 30 años se encuentra entonces Yohanan y se encuentra Yeshua. Los dos tienen 30 años al final, están en casi la misma edad. 30 en el hebreo significa sacerdocio. ¿Ok? Entonces los dos están encontrados, uno del lado esenio y otro del lado farisaico. ¿Y cuándo se unen los dos? Porque no crea usted que solo se vieron ese día que fue sumergido Yeshua. Ellos caminaron juntos por mucho tiempo. Tanto que los discípulos de Yeshua conocían a los discípulos de Yohanan. Y al unirse, entonces, no se creó, pero se unió lo que hoy en día conocemos como los nazarenos. ¿Quiénes son los nazarenos?
Los nazarenos es una influencia de fariseos y saduceos y esenios. Y esto está ahí, de esa manera. Ahora digo todo esto porque cuando Yeshua comenzó a escoger a sus talmidín, no escogió ningún nazareno. Ninguno de los de él, de su tierra. Todos los que escogió fueron de todas las demás sectas. Tenía de sus 12, aunque tuvo más discípulos, porque mandó 70 al pueblo, tenía más discípulos que 12, pero sus 12 sheliach, sus 12 enviados al final, 2 de ellos son celotes, que son los guerrilleros o la gente más revolucionista en el tiempo de Yeshua. ¿Quiénes son ellos? Judas y Kefas. Tanto que Kefas usaba su cuchillo sicario. Siempre lo llevaba en el muslo. Tanto que a él le temían, hermano. ¿Se acuerda que le quitó la oreja a aquel? Él no andaba con cuentos. También habían saduceos entre él, que son Yohanan y su hermano Andrés. Ellos son levitas y son saduceos por idea. Imagínense. Jacob, uno de los Jacobs que estaban ahí, era esenio. Era una combinación de todos. Ahora llego a esto porque quiero llegar al verso 15 acá. De que lo que hace a un verdadero nazareno es el poder entender el poder del uno. Yo le digo una cosa, la gente que no pueda entender la unidad y estar solo fijándose en sí mismo, se va a perder. Cuando usted viene a una comunidad y después de recibir y de entender su lugar y estar pensando solo en usted le está perdiendo, le está desenfocado de lo que el plan de Yahweh es. Porque el plan de Yahweh es que se olvide de usted. Que deje usted de existir y que el que está en usted se una con el que está con el otro hermano. Y lleguemos a ser ese uno. ¿Por qué? Porque en el poder del uno está quién es usted. En otras palabras, el origen de su vida se encuentra en la unidad de todos sus hermanos. Yo sé que aquí hemos platicado mucho y hemos hablado de quién es usted. Y usted dice, hermano, ¿quién soy? Usted es simplemente quien tiene a la par. Y eso es algo terrible en nuestra vida, porque nosotros queremos ser individuales y queremos salvarnos a sí mismos. Y mientras me salve yo, no importa, yo vine aquí a pedir algo y lo quiero. Y nunca piensa más que eso. Mas, sin embargo, la Torah nos enseña que el poder está en el origen, está en ese uno. Tanto, les decía a los hermanos del Zohar en la mañana, que la Besorá, o conocida dentro del mundo católico, el Evangelio de Tomás. ¿Alguien lo ha oído ese libro, ese Evangelio? ¿Tomás o no? ¿Quién lo ha oído? ¿Quién no lo ha oído? ¿Quién está sordo de no oír nada que estoy diciendo yo ahorita? Puchica, hombre. ¿Qué pasa pues? ¿Si estamos aquí o no estamos? Ok, otra vez. ¿Cuántos sí lo han oído? ¿Cuántos nunca lo habían oído? Los mismos se levantaban la mano. Y ustedes no son de la secta del judaísmo, esos son gentiles, hermanos. Entonces, oigan pues, en el Evangelio de Tomás dice, le preguntan a Yeshua, Yeshua, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será el fin de las cosas? La pregunta de usted, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién llegaré a ser? Y Yeshua responde, ¿por qué preguntáis sobre el fin cuando no conocéis el principio? ¿No sabéis que en el principio está el fin? El que tenga el principio saboreará la vida eterna. Así dice el verso en el Evangelio, la Besorá de Tomás. El problema de nosotros
es que no queremos regresar a nuestros orígenes. Por eso es que tenemos tantos problemas con nuestros papás y con nuestras mamás. La mayoría de las personas que yo conozco tienen algo contra sus padres. ¿Por qué? Y tienen razón, porque no me trataron bien, no me dieron una buena educación y todo lo que usted quiera. Pero al final es porque le cuesta a usted entender que la vida eterna se encuentra en sus orígenes, en el principio de su vida, no en el final. Pero usted está bien, como los discípulos, pensando siempre en el final, en el final. Si el final fuera tan importante, nos hubieran puesto Apocalipsis en el primer libro. Sí, de veras. Si Apocalipsis era tan importante, yo lo pondría en el primero. Pero nos lo pusieron al final. Y nos pusieron Génesis, que en griego es principio, pero en hebreo Bereshit significa orígenes. Porque lo importante es su origen. Aquí le voy a explicar. Bueno, leamos aquí el verso 15. Por lo cual también yo, al conocer la fe es la obediencia, ¿verdad? El oír, la obediencia de ustedes en Yeshua. ¿La obediencia a qué? A los misbots, a los mandamientos. Pero estos mandamientos se hacen a través de Yeshua. ¿Sí? Y del Adón y su amor para con todos los creyentes. Él comienza hablándoles que está agradecido y que por lo que ellos hacen mandamientos a través de Yeshua y que se aman y que aman a los creyentes. Usted tiene que entender de que tiene que amar a los suyos, a los suyos. Uno de los problemas nosotros es que somos misericordiosos con los de afuera y con los de adentro no lo somos. ¿Sí o no? Casi siempre, yo he visto mucho esto, cuando tengo gente que llega, que son papás allá a mi trabajo, con los demás niños, tremendos hermanos, juegan con ellos y que a tuto y que vamos al columpio, que aquí, y con su propio hijo, nada. Yo he visto cuando yo jugaba fútbol, era coach de fútbol del Guayaso, porque del Galaxy me pasé al Guayaso ahí a coach. Y me acuerdo yo que yo me llevaba a los niños para entrenarlos y llegaban los papás y yo miraba que les daban unas gritadas, hermano. Apurate, que aquí, que allá. Cambia al otro que no era de él. Muy bien, muy bien. Usted puede más adelante. Somos terribles con los nuestros. El judío, si algo podemos hablar de ellos, de que tienen bien claro, es que ellos primero. Y cuando digo ellos, es su comunidad primero. Y después podemos ver más. El nazareno también lo cree así. El nazareno es primero su casa. Yeshua dijo, primero irás a ¿dónde? A Jerusalén. Después irás a ¿dónde? A Samaria. Y de último llegarás a los confines de el Eretz, ¿verdad? De la tierra. Bueno, esa es la misma manera. Seguimos acá y dice, doy continuamente gracias a Elohim por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Que el Elohim de nuestro Mesías, Adón Yeshua HaMashiach, el Padre de Kabod, les conceda un espíritu de sabiduría y una revelación, oiga esto, que les permita conocerlo plenamente. Ahora oiga esto muy importante, porque si uno de los grupos que Shaul Catán, siendo fariseo de fariseos, él era fariseo por excelencia y llegó a ser el jefe de la secta de los nazarenos. Tanto que el capítulo 21 de Hechos dice, él es el jefe de esa secta, pero era fariseo. Si algo podemos decir del poder del uno, el poder de ser uno, es que podemos ser diferentes y podemos entender que podemos trabajar juntos. Yo sé que algunos aquí dicen, hermano, yo ya no creo en las lenguas, solo para chismear, pero de ahí nada más, hermano, aleluya.
Pero lenguas así yo ya no, porque yo salí de eso y yo creo que eso ya no. Está bueno. Yo le diría a usted, amén, hermano. No crean eso. Y el otro acá dice, hermano, yo saca la bazuca, meto la bazuca, hermano. Yo lenguas todo el tiempo. Está bien, hermano, usted también puede hablar en lenguas. Porque al final lo que hace el poder del Nazareno es poder tener los dos en el mismo lugar. Shaul Catán era fariseo. Y estoy seguro que miraba a Pedro y le molestaba. Tanto que se molestaron los dos. Porque Pedro era un zealot, un celote. Que lo hacía él muy celoso. Y era así de marcado. Cambió el otro, siendo más elocuente, una idea farisaica de que había que agarrar a todos. Por eso es de que tenían lucha. Pero al final los dos eran parte de los nazarenos. Y usted tiene que entender eso ahorita, de que este movimiento no es un movimiento, es una forma de vida de usted como una persona individual que se está metiendo a un grupo que nunca pierde su identidad, pero que puede participar con todos los demás. Yo quiero que usted sea usted, que tenga su estilo de vida, pero ese estilo también debe complementar a todos los estilos que tenemos acá. Y eso es lo más difícil, hermanos, ¿verdad? Están bien, hermanos, están como tristes hoy, ¿qué les pasa? Pero oiga, y quiero decir esto aquí porque ya voy a terminar en unas hora y media más, no. Es de que esta sección o esta congregación o esta Knesset o Kehilat de Éfesos quizás era la congregación más sabia de todo el reino de Israel. Eran genios, hermano. Eran solo como 20, pero eran los meros. Y él comienza hablándoles, porque a ellos no les dice nada incorrecto, ¿sabe? Que a ellos no les dice, hagan esto, están haciendo mal. Usted lea la carta, y la vamos a leer toda, nunca les da nada negativo. Y con todo su conocimiento que ellos tenían, él habla y les dice que Yahweh, que él pide que le conceda el espíritu de sabiduría y una revelación que les permita conocerle plenamente. Ese es el deseo de esta comunidad. El deseo de esta comunidad no es que usted no sepa, sabe bastante y respetamos lo que sabe. Pero el deseo es que llegue un espíritu de sabiduría que nos haga conocerlo a Él completamente. A través de la oración, a través de la meditación, a través del estudiar, a través del gozar el mundo físico y el mundo espiritual. Eso es lo que queremos. Tanto que uno de mis sueños es de que tener una biblioteca del tamaño así como esto. Es que no podemos estar aquí porque quiero poner los libros, ¿no? Usted no sabe dónde va a quedar usted. Y que usted pueda venir y que pueda llegar ahí a las 9 de la mañana y entrar y ver todos los diferentes libros. Del Talmud, del Mishnah, el Midrash. Y de este lado todas las besorás que han existido. Y que usted pueda sentarse y pueda ser revelado a usted plenamente quién es Yahweh. ¿No sería maravilloso, hermanos, eso? ¿Verdad que sí? Yo creo que eso es lo que deberíamos estar todos soñando. Es que llegue el espíritu de sabiduría a todos nosotros. Ahora mire qué tremendo es esto. Pero todo comienza con la unidad que está hablando él acá. Dice acá entonces, en el 18, que ilumine los ojos de su corazón. ¿Sabe qué es el corazón en el hebreo? Sus sentimientos. Algunos de nosotros acá tenemos que cambiar nuestros sentimientos, hermanos. Somos medio malagueños. De veras, somos así medios amargaditos. Tenemos que cambiar nuestros sentimientos y tener más compasión. Compasión a los nuestros. Mire, para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuál es la riqueza del cabot o de la gloria otorgada en herencia a su pueblo, y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros los creyentes,
manifestada a través de su fuerza poderosa. Es la fuerza con que Elohim actuó en Mashiach al resucitarlo. ¿Qué fue lo que lo levantó a Yeshua? La unión, el amor, la esperanza de todo un pueblo. Tanto que el mismo Caifás, en el Evangelio de Pilatos, que también existe, se llama, habla de que Caifás llegó con Pilato y le dijo, ¿sabes qué? Sabemos que se levantó y que, le dice, sabemos que hemos sacrificado a un inocente y sabemos que era el Mesías, pero que muera mejor él y no todo un pueblo. Así dice, tanto de que es la esperanza de un pueblo que estaba opresionado por Roma, que esperaba constantemente que él se levantara entre los muertos. De igual manera hoy en día hay un pueblo que está opresionado por el sistema religioso y político de este mundo que espera que Yeshua regrese a la tierra. ¿Sí? No ha cambiado nada, hermano, pero es esa esperanza, esa unidad que va a traer esta luz de nuevo. Y mire, entonces quiero terminar con esta parte porque quiero que entienda de que hay mucho más de lo que el Brit Hadash ya tenemos que nos puede ayudar a entender quién es Yeshua y su enseñanza. En la mañana enseñé esto un poquito con los hermanos del Zohar, que estuvimos muy buen tiempo acá, y las hermanas que estuvieron con su terapista particular esta mañana, hermanos. No solo los de Beverly Hills lo tienen, y aquí estuvieron las hermanas. Entonces, Yeshua dijo esto, venían unos niños hacia él en el libro de Marcos, y llegan hacia él, y él les dice a sus discípulos que les permitan, que él quiere que esté con ellos. Y entonces usted conoce muy bien lo que sucede. Él dice, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dice, un verso después ahí en el mismo, dice, hey, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, por alguna razón u otra, cuando nos enseñaron a nosotros este verso, nos hicieron creer que teníamos que ser como niños. Déjenme decir una cosa de los niños. Los niños son brutales, hermanos. Cuando digo brutales, son quizás las personas más mean. ¿Cómo se dice mean? No, sinceros son, pero sinceros no en la forma buena. Son crueles, hermanos. Yo me acuerdo muy bien, allá en Guatemala uno buscaba siempre la debilidad del otro. Teníamos un amigo que se había quemado en el fuego y le llamábamos llamas a mí. Imagínense, apodos terribles, hermanos. No le digo el mío porque no me quiero aquí. Pero todos teníamos apodos. Y terrible, si usted no tenía papá, al final cuando lo maltrataban te decían, pero ni papá tenés. Y cosas así, a los niños son crueles. Entonces, cuando uno dice, si no se hace como los niños, dice uno, bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Que me tengo que hacer cruel? Los niños pequeños y los grandecitos también son insolentes. Todos los patojos, todos. Y hay que enseñarles. Si no les enseñas, se hacen salvajes. Todos. Todos hemos pecado, hermano, ahí. Bueno, entonces no puede ser sola esa parte. Segundo, uno dice, no, hermanos, es que los niños no tienen problemas. ¿Cómo que no tienen problemas? Yo me acuerdo ya a los 3, 4 años, no tiene problemas, hermano. Que no me cae el Lego bien y que no tengo el avión bien, pero es problema mío. ¿Sí o no? Usted va a la escuela y no pasa una clase y se está muriendo uno, hermanos. O lo agarraron robando a uno. ¡Ja! Está terrible. ¿Sí o no? O si no, ir a bañarse en la mañana, hermanos. Yo me fui a una casa allá por el Gallito, cerca de Beverly Hills, en Guatemala. Y en la casa de mi abuelo, pues era un poquito más sofisticado el asunto, entonces había agua caliente. Pero cuando llegué a esta casa, hermanos, no había agua caliente. Y no había
regadera, era agua de pila. Hermano, un guacalazo, el ama se sale, así, y se le regresa a uno, hermanos. ¿Eso le ha pasado a usted esa onda? Es como que sale y dice, por favor, ya no más, y regresa. ¡Ja! Pero la señora buena onda. Y como yo era nuevo ahí, pues era huésped yo ahí de 7 años, hermano. Y ellos se bañaban así, pero yo no estaba acostumbrado. Yo en Beverly Hills, piscina, jacuzzi. Vaya a bañarse, me dijo. ¿Y sabe qué? Me dijo, porque estaban haciéndole el baño. No, sí tenía regadera, pero no funcionaba muy bien. Entonces traían de la pila, traían la palangana que le llamamos, ¿no? Y el guacal. Métase ahí, me dijo. Yo pensé que era agua caliente. Entonces, ¿usted se puede bañar solo? Me dijo. Claro, le dije yo. Tengo 7 años. Cerré la puerta ahí y cuando toco el agua, hermanos, caramba. Dije, ¿esto es para el oso polar o para qué es esto? Entonces vine y solo me eché agua así. ¿Verdad? Y salí con mi toalla. Y me iba, ¿se bañó? Me dijo. Claro, dijo. Con los calcetines puestos todavía yo, hermano. No solo me tuve que bañar otra vez, sino que desde entonces me bañaban ellas. Me hizo la vergüenza, yo 7 años no los conocía, desnudo ahí, hermano. ¡Hala! Entonces los niños sí tienen problemas, hermanos. ¿Y sabe qué? Ahora que ya soy maduro y de pelo largo, y veo a los jóvenes, estoy enseñando una clase de cómo, licencia para trabajadores sociales ahí en el trabajo, y tengo unos muchachos de 20, 21 años, y por primera vez ahora enseñando, y ya me veo viejo, y me siento yo viejo, pues, en el sentido no viejo, sino que veo la diferencia ya entre 21, hace ayer me sentía de 22 yo, hermano, pero ya me siento como que ya hay esa distancia. Pero con todo eso, yo no quiero regresar a mis 20, ni a mis 10, ni a mis 5, ni a mi 1, hermano. Estoy feliz siendo de 25 ahora, hermanos. Y es de Guatemala, aquel en cada abrazo, dice el otro. Flor, por favor, flower. Y de apellido kosher, tiene aquel Kadosh Santo, dice que se llama. Entonces, no creo que Yeshua ha estado hablando de llegar a ser como un niño otra vez, porque el mismo Shaul Catán dice, cuando era niño, pensaba como niño, pero ya no soy niño, dice. Esta palabra ya no me la creo todas, ya no pienso como niño, porque ya estoy adulto. Entonces, ¿de qué está hablando Yeshua? En eso. Y está hablando de algo que hoy estamos platicando acá, de la unidad. De lo que él comienza diciéndole a los efesios. Cuando les dice, estoy contento de su amor hacia Yahweh y hacia los creyentes. Eso es lo que vimos ayer acá en la boda. Estoy seguro que la mayoría nunca les habíamos hablado a los hermanos de ayer, porque ellos no hablan. Y hoy no están, y no están hablando. Y en la jupa ayer, hermanos, ahí Jorge Espinosa decidió que quería darle 1 litro de vino a los hermanos. Porque fuimos a comprarle una copa para que, así de esa manera, para que quebrarla, ¿verdad? Entonces buscamos una copa y nos salió una copa bonita, pero era larga, pues. Y aquel pensó que hay que echarle todo. Y la tradición es que tiene que tomarse todo el vino usted. Entonces le dieron el vino a ella, tomó poquito y yo le dije, pues te lo empinás, mano, porque así es. Y profesional. Tum, 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 tum. No solo lo emborrachamos, hermano. Después lo agarramos en la silla y lo subimos en la silla, hermano. Después lo hicimos bailar como nunca en su vida había bailado, porque ese ni se mueve ya como momia, está siempre atrás. Pero ese día lo hicimos brincar y darle vuelta. Al final borracho, se fue borracho y cansado. No creo que hizo mucho esa noche, pero por lo menos estuvo feliz con nosotros acá. Pero ¿sabe qué? Yo me fui feliz porque sentí como que yo
Me había casado otra vez, hermano. De veras, como que el pastel era para mí, que la comida, porque así se sentía. ¿Sabe por qué? Porque todos ustedes amaron a los creyentes. No solo a ellos, porque ni nos conocemos bien todavía, porque son personas muy reservadas. Luego le decía yo a mi esposa, hubiera sido uno de los míos antiguos que conocía y que le vamos a hacer su boda. Ok, porque yo también le tengo un amor especial porque son gente que conozco mucho tiempo, somos humanos y así somos. Pero qué excelente hacerlo con alguien que nunca tenemos mucha comunión con, pero sí la tenemos porque tenemos el mismo Rey, el mismo Mesías. Bueno, le voy a leer esta parte y con eso termino hoy, ¿ok? Sí, rabino, pero no importa, usted siga. Le voy a leer aquí entonces, ¿qué es esto? El Evangelio de Tomás, y se lo voy a leer acá, y los hermanos en la mañana lo platicamos. No lo practicamos, lo platicamos. Y entonces le voy a decir acá. Esto es lo que sucedió realmente. Está en el libro de según el Evangelio de Tomás. Tanto que hoy en día se habla mucho en el Vaticano del original, que quieren sacarlo. El que tenemos ni tan original es, pero el Vaticano tiene el original. Hay una película que se llama La Profecía. ¿Alguien la ha visto? Ahí habla mucho el principio de que él tenía el Evangelio de Tomás. ¿Okay? Bueno, esto es lo que sucedió. Yeshua, esa es la narración de Tomás. Yeshua vio a unos niños que mamaban, porque sus madres estaban dando a pecho. Y dijo a sus discípulos, estos niños que maman se parecen a quienes entrarán en el reino de los cielos. Ellos le dijeron, entonces, ¿entraremos en el reino haciéndonos como niños? Yeshua les dijo, cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo de dentro como lo de afuera, y lo de afuera como lo de adentro, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis al varón y a la mujer en uno solo, de modo que el varón no sea varón y la mujer no sea mujer. Cuando hagáis ojo en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es ser como niño? Es regresar al poder del uno. Es hacerlo todo una vez como lo fue, que somos uno, y regresar a nuestro origen. No vamos a regresar y ser parte de heredar el reino de los cielos hasta que no veamos la diferencia entre un hombre y una mujer. Tanto que alguien llegó acá y me dijo, hermano, ¿cómo? Las mujeres se están poniendo talit, hermano. Y le dije yo, es que los nazarenos no ven ya entre hombre y mujer cuando viene a las verajot, a las bendiciones de Yahweh. Así lo dice Efesios, así lo dijo Yeshua y así lo ha visto siempre Yahweh, porque Yahweh no hace acepción de persona, ni como mujer ni como hombre. Todos tienen la misma oportunidad y la misma bendición de ser parte de Israel. No como en el primer siglo, que las mujeres estaban en un lugar y los hombres en otra. En Guatemala yo iba a una iglesia, no va a decir su nombre, allá en el LIM. Perdón, hermanos. Y las mujeres se sentaban de un lado y los hombres del otro. Y dije, uno tratando de conectarse a su novia no podía, hermano. Estaban todos lejos. La idea siempre ha estado ahí. Entonces, ¿qué es el poder que traerá Yeshua, como dice Efesios? El poder de que yo no haga acepción de persona. Que el más pequeño de esta congregación, mientras sea de esta congregación, le vamos a dar su lugar y su oportunidad de que participe de todos los bienes de nuestra comunidad. Eso es como Yahweh nos quiere ver cuando Él regrese. Léase Hechos 4. Ellos estaban a punto de hacer esto cuando dice que se compartían todo entre ellos y no había necesidad alguna entre ellos. Así que hoy eso es el mensaje de esta noche, es la unidad del poder del uno, porque en el dos ya hay caos.
En su casa solo debe mandar uno. Y no es el varón. Y no es la hembra. Son los dos en uno. No existe eso, hermano. Porque dice la Torá que Abraham, Yahweh le dijo, lo que Sara te diga, eso hagáis. Pero yo siempre vi a Abraham que él decidió. Porque al final Abraham era Sara. Y Sara era Abraham. Y si usted entiende un poco de transmigración, quizás en la otra vida usted era la esposa. Y usted el otro era el esposo. Y hoy en día estamos al revés. Trátese bien. O sea que regrese como hijo y se lo penquesean a usted aquí. Trátese bien. Muy bien. Bendito Yahweh. Damos un aplauso al Eterno por la Torá.